Gloria a Dios. Bendecimos a Dios en esta hora. Santo eres Jesús. Dios le bendiga a todos. Gloria al que vive para siempre en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a estar nosotros comenzando esta transmisión. Gloria al Señor. Trayéndole, gloria al Señor, una palabra en esta hora. Gloria al Señor. Esperando que cada uno de ustedes haya estado, gloria al Señor, gozándose en este domingo maravilloso. Gloria al que vive para siempre. Amén. Sabiendo que, amén, aunque tal vez no estén o estés como quisieras estar o como desearías estar, es importante siempre darle gracias al Señor, gloria al Señor, donde estamos, en lo que tenemos, gloria al Señor, y por la gracia y la misericordia que Él siempre nos extiende diariamente, gloria al Señor. Así que le damos gracias a todos aquellos que están en sintonía. Comparte este video, gloria al Señor, que yo creo que va a edificar. O sea, siempre esa es mi expectativa, de que siempre haya una palabra que edifique a todos aquellos, gloria al Señor, que estén por estos medios, gloria al Señor. Amén. Así que no se pierda, gloria al Señor, lo que vamos a estar enseñando en esta hora. Pero antes de nosotros, gloria al Señor, irnos a la introducción, amén, del servicio de esta hora, vamos así rápidamente a abrir con oración, gloria al Señor, porque sabemos que en la oración, ¿verdad? Y es que Dios se mueve, gloria al Señor, a favor nuestro. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy toda la gloria y la honra, Señor Dios mío, en esta hora, por darnos la oportunidad, Señor Dios mío, de siempre compartir tu palabra por estos medios. Señor, que en esta hora tú nos puedas hablar, que tú puedas, Padre, Señor, ayudarnos a comprender más un poco sobre de ti, Señor, de tu esencia, de quién eres tú, Padre, para la humanidad. ¿Qué es lo que tú has hecho para nosotros? ¿Por qué debemos atesorar, Señor Dios mío, cada palabra, Señor Dios mío, escrita, tus milagros, tu presencia, tu benevolencia, Señor Dios mío, todo lo que tú haces para la humanidad, Señor? ¿Por qué nosotros debemos siempre darte gracias, Señor, por todas esas y muchas cosas más, Señor? Te doy gracias por aquellos que están conectados, esperando que puedan compartir esta transmisión, Señor, para llegar a lugares que yo físicamente no puedo llegar. En esta hora tú conoces la necesidad. Tú conoces, Padre, Señor, cada corazón. Tú conoces en estos momentos, Señor Dios mío, la desesperación, tal vez las preocupaciones que existen en los corazones de las personas en diferentes partes del mundo. Señor, solo tú sabes todas esas cosas. En el nombre de Jesús, Padre, pido que envíes tu paz, tu tranquilidad, Señor, tu serenidad, Señor, en medio de la crisis, de los problemas, en medio de los disturbios, en medio de la confusión, en medio de tantos problemas, Señor Dios mío, que a veces nos divide y nos separa más que unirnos, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, pido por esto y muchas cosas más. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy nosotros vamos a estar, gloria al Señor, concentrándonos en un tema bien importante. Hoy vamos a estar bajo el tema: ¿y si Dios no existiera? ¿Ven? ¿Qué pasaría? Sabemos que en la población del mundo entero se dice que a lo menos un 13 o un 15% de la población se considera atea, o simplemente no tienen mucha dificultad tratando de reconciliar de que existe un ser supremo, sean que sea escépticos o agnósticos, universalistas, etcétera. El mundo, hay un gran porcentaje de la población del mundo entero que está batallando con la existencia de Dios o de un ser supremo. En Estados Unidos la cifra es un poco más. Se dice que aproximadamente entre un 20 y un 21% de la población de Estados Unidos se declara atea. Esto es alarmante. Y se dice que va subiendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que una generación nueva va entrando, tratando de cuestionar precisamente su existencia personal, pero sobre todo si existe un ser supremo que los gobierna. Esto es interesante porque aún dentro de la iglesia, aunque usted no lo crea, personas que van a la iglesia cuestionan la existencia de Dios o la han cuestionado en algún momento de su vida.
¿Y si existiera Dios? Ese es el tema que yo quiero hoy tocar. Así que no se lo pierda, manténgase en sintonía. ¿Y si no existiera Dios? Venimos en breve. Y si no existiera Dios, Dios le bendiga a todos en esta poderosa noche. Le damos gracias a cada uno de ustedes por hacer sintonía, gloria al Señor, con nosotros. Este es su hermano y pastor Jesús Osorio, presidente también del Ministerio Internacional Claera. Saludamos a todas las iglesias hijas y a las afiliadas, gloria al Señor, que en este día están, gloria al Señor, también conectados. Le pedimos cariñosamente, gloria al Señor, que nos ayude y continuemos orando por, gloria al Señor, hacia donde Dios nos está llevando y lo que Dios está haciendo, aleluya, con cada una de estas iglesias en México, en Honduras, República Dominicana, en el Ecuador, gloria al Señor, y en otras partes que estamos a punto también de visitar y levantar iglesias, amén, gloria al Señor, amén. Como dije al principio, ¿y si Dios no existiera? Piensen bien, gloria al Señor, en esa pregunta. Porque esto no la hago, gloria al Señor, como una pregunta retórica. La hago más bien para que nosotros podamos hacer una de dos cosas. O simplemente llegar a la conclusión de que no existe Dios y simplemente rechazarlo. O llegar a la conclusión de que sí existe Dios, pero que simplemente necesitamos entonces creerlo en base de lo que dice la palabra. ¿Por qué la pregunta? Porque una de las cosas que hoy en día el ateísmo hace es que logra implantar duda en las mentes de aquellas personas que simplemente no pueden con evidencias presentar contundentemente que existe Dios. Sin embargo, no pueden tampoco negar de que no hay nada que pueda lograr decir que tampoco existe. Entonces están entre medio, en una balanza de confusión, y muchos de ellos simplemente han optado mejor creer que no existe Dios. Y que a lo largo y a lo ancho de, ¿verdad?, de los años y la generación que va a entrar, muchos temen que van a heredar también, gloria al Señor, la creencia de no un Dios o de un Dios no existente. Lo cual nos va a girar cada día más a un mundo, gloria al Señor, o a una generación que viene detrás de nosotros, más perversa, más mala, una generación que no va a tener estándares ninguno. Gloria al Señor, porque sabemos que de creer que Dios existe y saber que existe, amén, en el cielo, en ese tercer cielo de la cual ninguno de nosotros hemos podido, ni la NASA ha podido descubrir aún. Pero nada más el hecho de creer, de tener la creencia, nos ayuda a nosotros a tener un equilibrio en la vida. Porque imagínese usted, por eso que expongo la pregunta, ¿y si no existiera Dios? ¿Cuál sería el mundo en el cual viviríamos nosotros ahora? Usted diría, bueno, si la mayoría creen en Dios y el mundo está en un desenfreno, está cada vez más envuelto en el pecado, imagínate tú si no existiera. Claro que sí. Tendríamos que nosotros, aunque sea, imaginarnos que sería un mundo
si verdaderamente no existiera Dios. Vámonos a la palabra, gloria al Señor, para yo utilizar estos versos como hincapié al mensaje que quiero traer. Salmos, capítulo 14, dice lo siguiente, comenzando en el verso 1. A la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros sabemos que en Romanos también el apóstol Pablo hace referencia precisamente a estos versos que acabamos de leer. Y si no existiera Dios. Recuerden que nosotros estamos viviendo cada día más en un mundo que nos está llevando prácticamente a creer en eso mismo, de que Dios no existe, que las razones por las cuales tú estás pasando, las dificultades que estás pasando, que las razones por las cuales tú estás enfrentando la enfermedad que tienes, que es terminal, o posiblemente que vas a tener que simplemente convivir con esa enfermedad por el resto de tu vida. Que el hecho de que tienes que experimentar crisis, ya sea familiar, económica, gloria al Señor, o lo que sea, que el hecho de que estás pasando por un sinnúmero de circunstancias y situaciones en tu vida se debe a única y exclusivamente porque no hay Dios. Muchos, gloria al Señor, utilizando, ¿verdad?, la temática de la película que salió en serie de Dios está muerto, precisamente están tratando de inculcar a un mundo que está creciendo, gloria al Señor, con este pensamiento de que cuestionan todo lo que respiran, cuestionan todo lo que ven, cuestionan todo lo que viven. Están creciendo con esa noción de que Dios está muerto. Le voy a presentar algunas teorías de los ateos más reconocidos ¿verdad?, en el mundo entero, y que ayudaron a fomentar precisamente estas creencias de que no hay un Dios. Richard Dawkins, lo cual es un científico británico, uno de los más reconocidos, los más, ¿verdad?, de los hombres ¿verdad?, que sus teorías han sido difundidas a nivel mundial. Habló y dijo lo siguiente sobre Dios siendo una ilusión, y cito: no hay razón para considerar que hay alguien o algo sobrenatural, que desde siempre las personas se han hecho ciertas preguntas que la ciencia ha encargado de ir resolviendo. Venimos de la evolución propia de la vida y del cosmos, que ha tratado de explicar desde la teoría de la evolución, que además no hay razón para creer que alguien sobrenatural hizo todo lo que existe. Escuchen lo que él está diciendo. Él dice: Dios está muerto, por eso no puede matar, porque Él nunca ha existido. Él dice: Dios está muerto, por eso no se le puede matar, porque Él nunca ha existido. Sin embargo, con lo que hay que acabar son con las creencias religiosas. Y termino la cita. Esto es Richard Dawkins, un científico británico que presentó esa teoría de que Dios está muerto, por eso Él no se le puede matar, porque nunca ha existido desde el principio. Sin embargo, él dice que lo que sí hay que acabar es con las creencias religiosas, porque según él es lo que se encarga de enseñar, se encarga de fomentar de que hay un ser supremo o un ser divino. Mira lo que dice Stephen Hawking. Stephen Hawking apenas murió, gloria al Señor, fue un hombre
uno de los científicos también y físico más reconocido. Muchos saben de quién yo hablo. Este es un científico que se mantuvo prácticamente mayor parte de su vida en una silla de ruedas y hablaba por medio de una voz robótica. Gloria al Señor. Sin embargo, fue uno de los cerebros más reconocidos en la historia. Un hombre que a la edad de 21 años lo diagnosticaron con lo que se conoce como ALS, que es una distrofia muscular completamente, lo dejó completamente, inmóvil, era prácticamente vegetal. Pero su cerebro todavía estaba intacto a tal magnitud que este hombre todavía tenía la capacidad de ser un cerebro intelectual sabio, con todos los conocimientos de la ciencia y la física. Sin embargo, este hombre desafió la ciencia por más de 50 años. Porque a la edad de 21, cuando lo diagnosticaron con esa distrofia, los médicos dijeron que no duraría hasta los 25 años. Sin embargo, este hombre murió a los 70 y tantos años. Desafió a la ciencia por más de 50 años. Sin embargo, él dijo esto, y cito: antes de entender la ciencia, es natural creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir con que conoceríamos la mente de Dios, porque él expresó esto en otra charla, en un libro. Lo que yo quise decir con que conoceríamos la mente de Dios es que conoceríamos todo lo que Dios conoce, si hubiera un Dios, lo cual no existe. Y terminó diciendo: pues soy ateo. Esto es un hombre que desafió la ciencia y no se dio de cuenta que la sabiduría se la estaba dando Dios. Y sin embargo se declaró que era ateo porque para él Dios no existe. Termino con esto. Existía lo que se llamaba la teoría de la tetera de Russell. La tetera de Russell era, y lo han utilizado muchos ateos. Se trata de en una ocasión de este científico que obviamente era amigo de él, pero que creía en un ser supremo. Y viene y le dice a su amigo: ¿sabes qué? En el espacio hay una tetera flotando alrededor del sol. El amigo se quedó perplejo cuando escuchó eso y dijo: eso es absurdo, ¿cómo tú puedes saber eso? Eso no hay forma de comprobarlo. Y el amigo le dijo: exactamente. O sea, como no hay forma de comprobarlo y como no hay forma de que podamos literalmente ver esa tetera dando vuelta en el espacio alrededor del sol, entonces lo más convincente para la gente que creen sin evidencia es que simplemente dentro de ellos tienen que convencerse ellos mismos de que sí existe. Él quería establecer ese punto de que sonaría absurdo de que una tetera esté flotando en el espacio, al igual que sería absurdo creer de que un Dios de la cual no hay evidencia para comprobar existe, solamente para aquellos que quieren creer y insistir que existe. Y él dijo lo siguiente cuando él escribió un libro titulado ¿Existe Dios? Dijo lo siguiente: si en libros antiguos y de historia se afirmara la existencia de la tetera, se enseñaría como la verdad sagrada cada domingo y se involucra en las mentes de los niños en las escuelas. Dudar entonces de su existencia, hablando él de la tetera, que dudar de su existencia sería visto como una excentricidad y el escéptico merecería la atención de un psiquiatra o de un inquisidor. Él, pues, obviamente, dejó claro, en otras palabras, quien quiere presentar o quien debería presentar prueba de que Dios existe son aquellos que precisamente insisten de que Él sí existe y nadie más. O sea, estas son las teorías que a través de los años, y muchas más, le puedo presentar muchos más, de personas, científicos, cerebros, personas que a través de los años han tratado de hacerle creer al mundo de que Dios no existe,
de que Dios está muerto. Y lo hacen bajo las premisas en estas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite los desastres o las tragedias? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto odio? Entonces, ven, las personas lo que hacen es que presentan el antítesis de lo que sería Dios. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay cosas malas? Y estas personas no comprenden a la luz de la palabra de que aunque Dios pudiera darnos toda la evidencia que necesitamos tener, lo cierto es que la Biblia alude a una sola cosa que usted y yo debemos de tener, que sería suficiente para ayudarnos a simplemente creer que Dios existe, y eso es fe. La fe, señores, es lo único que nos va a mantener a nosotros cuerdos. La fe es lo único que nos va a mantener a nosotros siempre bajo una esperanza de que aunque no vemos, sabemos que Dios existe. Recuerden lo que pasó una semana después que Cristo había resucitado. Tomás, llamado el Dídimo, uno de los discípulos, había optado de convertirse en un ateo si no veía con sus ojos evidencias de que Jesús había resucitado. Consideren eso por un momento. Esto proviene de un alumno que estuvo por 3 años y medio con Jesús, vio milagros que de otra manera no se pudieran haber explicado en forma humana, escuchó los mejores sermones. No obstante, también fue advertido numerosas veces de que sería traicionado, entregado, maltratado y luego crucificado, para que ahora venga a decir de que a menos de que él no vea, no va a creer. Es algo insólito. Es algo que a veces como que perturba a veces a las mentes, gloria al Señor, que verdaderamente hubiésemos personas como yo, que hubiésemos dado todo por haber estado presente en ese tiempo cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra. Y tener que ver que estos hombres comenzaron a dudar inmediatamente, gloria al Señor, que crucificaron a Jesús y que Jesús se encontró muerto en una tumba. Impresionante, ¿no? Pero yo le quiero dejar saber a usted que esto de no creer en Dios no es de ahora, del siglo XXI. Esta teoría y esta creencia de no creer en Dios viene desde el principio. Aquí la iglesia no está para presentar evidencias contundentes o físicas de que Dios existe, porque vamos a ser claros y honestos, no hay forma. Una persona que te diga, yo puedo comprobar físicamente de que Dios existe, amén, no te está siendo claro, no está hablándote la verdad. Porque honestamente no hay forma de físicamente, estoy hablando físicamente en sentido material, no hay forma de que nosotros podamos presentar que este es Dios, crean en Él. No hay forma de hacerlo. Pero sí podemos, a la luz de la Biblia, explicar y por una vez por todas contestar la pregunta de que si Dios existe. Que si Dios existe. Yo le voy a presentar a lo menos 6 evidencias a la luz de la palabra que nos va a ayudar a nosotros a comprender de que sí Dios existe. Y de aunque usted y yo no lo veamos, aunque usted y yo no podamos palparlo, aunque usted y yo no podamos literalmente tener una conversación donde podamos escucharnos el uno al otro, lo cierto es que Dios sí existe. Es que vivimos en un mundo que buscan excusas, a mi criterio, ¿no? Que buscamos excusas a veces simplemente para no someternos a ese Dios que es creador de todas las cosas.
Pero también se debe, y esto tengo que mirarlo desde el ámbito, ¿verdad?, de la psiquis y de lo emocional y del trauma que muchas personas han tenido que experimentar. Muchas personas han dejado de creer en Dios o se han cuestionado si Dios existe por causa de un trauma en su vida, en su infancia. Y hoy les cuesta tener que creer de que Dios existe. ¿Por qué? Porque dicen, si Dios hubiese existido, ¿por qué me permitió que yo experimentara una violación? ¿Por qué me permitió, amén, experimentar de que mis padres me abandonaran? ¿Por qué quedé huérfano? Etcétera, etcétera. Y hay personas que no pueden reconciliar eso. El dolor es tan profundo. La traición es demasiado para creer de que un Dios amoroso, un Dios, amén, que siempre se le considera como un Dios protector, haya permitido tragedias como esas. Esa y muchas cosas más. Las personas cuestionan y se preguntan, no puede ser que exista un Dios y permita todas estas cosas en la vida y en el mundo entero. Pero vámonos a la palabra del Señor. A ver, ¿cuáles son las evidencias de que Dios existe? Número 1, la creación del universo, de la tierra, del mar, de todas las lumbreras en el firmamento. Habla de un Dios como arquitecto. Mira lo que dice en Job capítulo 38, verso del 1 al 11. Dice así: entonces respondiendo Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Este es Jehová cuestionándole ahora a Job, porque Job se estaba quejando mucho de Dios. Y Job en este momento, en ese instante, en los capítulos 37 y antes de eso, había enjuiciado a Dios. Había puesto a Dios en la corte para enjuiciarlo. Y finalmente Dios ya aparentemente se cansa de las quejas de Job. Y ahora en este verso en adelante, en este capítulo 38 en adelante, vemos a Dios que se le aparece a Job y le cuestiona. Le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre el decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Ve? Cuando usted continúa leyendo más adelante, tanto el 38 como el 39 y en adelante, usted va a ver ahí que Jehová Dios está haciéndole preguntas a Job que él no puede contestar. Pero lo hace porque Job, aunque no blasfemó contra Dios, aunque no lo maldijo como su esposa quería que lo hiciera al principio, sin embargo, dentro de él se le estaba evolucionando el pensamiento de que cómo es posible, Señor. Incluso hasta un poquito de jactancia había en él. ¿Cómo estas calamidades, cómo estas tragedias podían haber venido sobre mí, siendo la persona que yo he sido para ti? Y a Dios le molestó esto. Porque hasta este momento Job no entendía el plan de Dios. Hasta este momento estaba oculto el hecho de que Satán había pedido, amén, zarandear su vida con un propósito solamente de que Job maldiciera a Dios. Pero esto estaba ajeno de él. Él no estaba entendiendo que detrás de todo esto Dios estaba, amén, contando con la fidelidad de este hombre. Y de que él estaba contando con el simple hecho, escuchen esto, con el simple hecho de que Job no necesitaba ver evidencia de Dios.
simplemente de saber de que existía y de que por eso se mantenía justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era la única razón por la cual lo tenía bendecido. Lo vemos al final, cuando después que Dios termina el discurso de hacerle las preguntas, esto le llamo yo la entrevista interrogativa de parte de Dios con el hombre. Oiga, mi amado, porque si usted y yo vamos a cuestionar a Dios, prepárese para lo que Él le va a preguntar. Le aseguro que de todas las preguntas que te haga a ti y a mí, tú y yo no vamos a poder contestar ni una. Porque lo que Él va a hacer es tratar de derribar este orgullo que existe en nosotros en ocasiones, de creer que podemos cuestionar a Dios sin primero cuestionarnos a nosotros del por qué ocurren las cosas, del por qué Él permite ciertas vicisitudes a nuestras vidas. La arrogancia de nosotros a veces, amén, es tan sutil que no nos damos de cuenta. Y a veces lo enmascaramos con el orgullo de servirle a un Dios que nos bendice, cuando Dios está mirando que hay orgullo y altivez en nosotros porque no conocemos todas las cosas. Job a lo último dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Ve? Jehová se le muestra y se le manifiesta a Job, no para complacerlo a él, de mostrarle, mira, estas son las evidencias que yo existo, sino más bien para dejarle saber a él de que nunca debemos, al igual que él y nosotros, nunca debemos de cuestionar el porqué de las cosas, y mucho menos hacerlo, gloria al Señor, en base de que simplemente se supone que a mí no me pase nada si yo te he sido fiel. Eso es una premisa falsa, de creer que al cristiano no le va a venir nada malo si nosotros somos fieles con Dios. Eso es algo equívoco. Pero esto era lo que estaba pasando aquí. Y aquí vemos en Job que Dios muestra que Él existe y se muestra como arquitecto en base de lo creado, el universo, el cielo, los mares, la tierra, todo lo que existe. Da a demostrar que existe un Dios y un arquitecto. Nadie, mi amado, me puede decir a mí que todo lo creado simplemente surgió de algo espontáneo. Estamos hablando de un arquitecto. Estamos hablando aquí de poner medidas. Estamos hablando aquí de poner piedras angulares. Estamos hablando aquí de extender cordel. Estamos hablando de un arquitecto que entiende lo que se necesita para crear, aleluya, el universo en el cual nosotros hoy gozamos. Nadie que pueda mirar hacia el cielo puede negar, amén, que eso no pudo haber sido hecho por simplemente de la nada. Tiene que haber existido un Dios, un arquitecto maravilloso, un Dios que verdaderamente, cuando nosotros miramos al firmamento, cuando miramos, amén, los planetas que nos rodean y los muchos, las galaxias, cuando miramos el cielo, cuando miramos, amén, la naturaleza, cuando miramos todas las cosas que nosotros hoy gozamos en el planeta Tierra, sería absurdo ignorar o creer de que no fue obra de Dios. La existencia, entonces, la evidencia para la existencia de Dios está en el universo, en la tierra, en todo lo que es creado, en la naturaleza. Porque hombre no pudo haber diseñado todo lo que nosotros tenemos. La primera evidencia entonces de que Dios existe, de que hay alguien supremo, de que hay un arquitecto, es por medio de lo creado. Segundo, ¿cuáles son las evidencias de que Dios existe? Número 2, por la creación del hombre nos da a mostrar que hubo un Dios diseñador. Vemos a Dios como arquitecto en el firmamento, en el universo, en las lumbreras, los mares, etc. Pero en el hombre vemos a Dios que existe como un diseñador. Vemos que Él, con mucho cuidado, quiso diseñar al hombre. Y lo hizo
de la siguiente manera. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Capítulo 2, verso 7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí estamos viendo, amén, el diseño de un Dios. Estamos viendo que el hombre, usted y yo, no fuimos creados de la nada. Mucho menos hemos venido evolucionando del mono, como muchos han querido, la teoría de la evolución. Nosotros fuimos creados distintos, diferentes. Cuando hablo que hemos sido diseñados, estamos hablando de que, mira, el ser humano tiene alma, tiene intelecto, tiene sabiduría, tiene inteligencia. Nosotros, usted y yo, tenemos la esencia de Dios. Ahora, déjeme explicarle algo. Cuando aquí se está refiriendo de que Dios hizo al hombre a imagen y a su semejanza, no estamos hablando de que Dios se parece al hombre. Y que mucho menos nosotros nos parecemos a Dios en ese sentido físico, porque sabemos que Dios es espíritu. Entonces quiere decir que la imagen y la semejanza aquí es en eso mismo, en el espíritu, en que usted y yo somos eternos. Usted y yo somos eternos. Sea que nuestra alma se vaya al cielo, al infierno, somos eternos. Pero estamos compuestos de elementos que nos ayudan a nosotros a tener esa esencia de Dios. Dios tiene intelecto, es sabio, es inteligente, pero supremamente inteligente. Amén. Y nosotros tenemos esas facultades, esos atributos. Él sabe amar, nosotros también sabemos amar. Él muestra también ira y enojo, también nosotros lo hacemos. La única diferencia es que nuestras emociones y nuestras facultades vienen con un deterioro, viene con contaminación del pecado. Dios no. Pero no dejamos de ser la esencia y la imagen de Dios. Lo único que nos faltaba era el aliento de vida, el soplo. Y eso lo vimos en el capítulo 2, verso 27. Pero en el hombre se ve y se muestra de que Dios existe. Porque esto no... bueno, ahora existe la ciencia, donde ahora tú puedes escoger, aún en el embrión, ahora las parejas pueden escoger cómo sus hijos van a salir, si salen con pelo rubio, ojos azules. Ahora buscan alterar, juegan el papel de Dios. ¿Por qué? Porque estos son personas que han dejado de creer en el diseño de Dios. Ese diseño, quién tú eres, es lo que Dios diseñó. Por eso es que este mover el lesbianismo y el homosexualismo no es diseño de Dios. Es una perversión del diseño original de Dios. No existe un gene gay. No lo existe. No busquemos más. Los científicos han llegado a la conclusión: no hay un gene gay. O naces varón o naces hembra, porque ese es el diseño de Dios. Y nosotros tenemos que entender que no hay mejor evidencia de que Dios existe cuando miramos, amén, una de sus creaciones más, amén, más apreciada, y eso es el ser humano. El ser humano es la creación más apreciada de Dios, porque nos hizo a semejanza a Él. Nos dio alma, nos dio el espíritu, nos dio vida. Aleluya. Y tenemos todos los atributos y intelectos que Él nos dio, amén, para que nosotros podamos ahora conectarnos con Él. Dice la Biblia que al principio con Él, con Adán descendía a estar con Él. Gloria al Señor. Y había una comunión y una intimidad profunda, bien conectada al principio. Para la gente que insiste que Dios no existe, tienen que explicar
lo hermoso y el diseño tan perfecto, amén, de lo que es el ser humano. ¿Sabes tú que hasta el sol de hoy los doctores no se explican la formación de los 9 meses de una criatura en el vientre de una mujer? No se lo pueden explicar. Pueden seguir las semanas de crecimiento y de formación y de desarrollo, pero no se pueden explicar cómo es que ocurre eso. No pueden explicarse eso. ¿Por qué? Porque eso de por sí es un milagro. No tan solamente Dios forma al hombre, sino que también al formar al hombre le dio la habilidad de procrear por sí mismo. Pero siendo, amén, una base, un elemento glorioso y perfecto de parte de Dios. Pero el mundo quiere insistir, la mayoría de los que dicen, insisten que Dios no existe, quieren meternos en la cabeza de que Dios no existe, que evolucionamos de los monos, que simplemente fuimos puestos. Hay algunos que creen que fuimos puestos aquí por extraterrestres, anulando así la gran teología de la creación del hombre, de que sí hemos sido creados por un Dios diseñador, que estando, gloria al Señor, en el cielo, digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tiene que haber existido un placer dentro de Dios, figuradamente hablando, para Él tener un gran deseo de que su próxima creación fuese y tuviese la imagen y la semejanza de Él. De siendo espíritu, de teniendo intelecto, libre albedrío, de poder tomar decisiones, aleluya, por sí mismo, que es intelecto, de poder razonar, gloria al Señor, y hacer todas las cosas que hoy hacemos. La creación del hombre da evidencia de que Dios existe. Oh, no me deje entrar en lo que, en términos del ADN. ADN que es único para cada individuo. ¿Cómo se explica la ciencia eso? Que no hay ni un ser humano sobre la faz de la tierra que tenga tu mismo ADN. No hay ninguno, no hay una réplica. O sea, eso es un Dios diseñador que diseñó, amén, al ser humano único, especial, diferente, separado. Aleluya. No hay ninguno. Podrán físicamente parecerse a ti y a mí, pero el ADN es distinto. Jamás será igual, ni aún de los gemelos. Ni aún en gemelos. El ADN es totalmente distinto. Eso da a entender de que hay un Dios que creó al ser humano con diseño, con propósito, con voluntad, con designio, gloria al Señor, de lo que Él deseaba. Número 3. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios existe? El hecho de que creó la ley da a demostrar que existe un Dios perfecto. El hecho de que existe ley, la ley de Dios, da evidencia de que hay un Dios perfecto. Escuchen esto. Los ateos insisten de que no hay Dios. Ellos pueden deshacer la existencia de Dios. Muy bien. Pero entonces tienen que explicar cómo es que si creen que Dios no existe, ¿cómo pueden explicar de que ellos entienden de que robar es malo? Si Dios no existe, que expliquen los ateos cómo es que para ellos la traición es mala. ¿Cómo es que para ellos violación es malo? ¿Cómo que para ellos, gloria al Señor, todas las cosas que vemos, que se sabe que son malas, cómo es que ellos pueden determinar que eso es malo? Si Dios, quien creó la ley, amén, que es lo que ha dado a manifestar lo que está en contra de su voluntad, ¿cómo podrán ellos decir entonces que Dios no existe si ellos entonces aprueban ciertas cosas que fueron creadas en base de una ley por Dios? Eso suena absurdo. Entonces, quiere decir
que una de las evidencias más claras y contundentes de que existe un Dios perfecto es que existe su ley. Los 10 mandamientos existen porque existe Dios. Nadie puede abrogar. Mira, podrán quitar las leyes de las escuelas, de los lugares públicos, pero eso no elimina la moral que nosotros tenemos, que nacemos con ella. De que sabemos que, por ejemplo, mentir es inmoral. ¿Cómo el ateo puede explicar eso? ¿Cómo ateos a veces hablan sobre el mal y las tragedias que se vive en el mundo entero? Y lo hacen de una forma entendiendo que es una crisis humanitaria, que existe mucha injusticia social. ¿Cómo lo hacen con ese pensar de saber distinguir lo bueno de lo malo si Dios no existe? Quiere decir que la evidencia más clara de que Dios existe es que su ley existe. Mira lo que dice en Salmo 19, versos 7 al 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Señores, si Dios no existe, no habría entonces razón por la cual yo quedar convencido de que ciertas cosas que yo haga o practique son malas. Ese es uno de los argumentos que los ateos no pueden deshacerse. Los ateos, los escépticos, los agnósticos tendrían que explicar que si ellos dudan o no, simplemente no creen en la existencia de Dios, entonces, ¿por qué ellos creen que ciertas cosas que son ilegales o malas, ellos no las deberían de practicar? Porque el hecho de que, vamos a suponer que hay una ley que, pues, ok, hay leyes que prohíben cosas a que tú no las puedas hacer. Las consecuencias de eso es que te puedas ver, ¿verdad?, preso, encarcelado o con una multa, ¿ok? Pero hay otras cosas que no necesariamente te llevan a la cárcel. Y sin embargo, la gente entiende, gloria al Señor, que existe algo inmoral detrás de eso. Y por lo tanto, no lo practican. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan 2 cosas. A no hacer trampa cuando en los exámenes y a no cometer plagio. ¿Por qué? Porque ambas cosas no muestran honestidad ni integridad. ¿Cómo es que un ateo, si está en la universidad, entendería que no le conviene hacer trampa en sus exámenes y que es inmoral y que está mal, como parte de la póliza de su universidad, está mal cometer plagio? Si es ateo y no cree en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien pone los estándares. Es por Dios que nosotros hemos venido a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Punto y se acabó. Las personas que quieren argumentar con eso no tienen base y se verán dándole vuelta al asunto, porque no podrían entonces reconciliar estas cosas. Mira lo que también Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 7 al 13, mira lo que él dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Escuchen bien. Sin ley el pecado no tan solamente está muerto, pero entonces también la conciencia de lo moral también estaría muerto. Usted y yo no tendríamos razones por las cuales pensar que robar es malo, que matar es malo. No tendríamos razones por las cuales pensar en eso. No tendríamos razón por la cual. Porque no habría ley. Si no hay Dios, no hay ley. Y si no hay ley, entonces el pecado está muerto. Y si el pecado está muerto, no hay moral, no hay sentido entonces. Amén. De vivir una vida recta. De vivir una vida, gloria al Señor, agradando a Dios. O de vivir una vida agradando la ley terrenal. No habría razón. Continúo. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, ustedes tienen que entender esto que expone al apóstol Pablo aquí. Que él está hablando que el uso exclusivo y la única razón por la cual la ley existió era para eso mismo, para que entonces pudiese salir a flote lo que es pecaminoso dentro de nosotros. La evidencia más clara de que Dios existe es esa, su ley. Si no hay ley, entonces yo puedo decir que no hay Dios. Pero como Dios existe, aunque tú y yo no lo veamos, existe su ley. Y la ley trae balance. La ley trae temor. La ley produce muerte para aquel que la viene a conocer. Pero sabemos de dónde viene nuestra vida, que es por medio de Jesús, que vino no a anular la ley, sino más bien a libertarnos de la condenación de muerte por causa de la ley. Entonces el ateo va a tener muchos problemas tratando de convencer, de seguir convenciendo. El problema es que mucha gente está cayendo ya en el error. Recuerden el tema, ¿y si existiera, y si no existiera Dios? Si no existiera Dios, válgame, esto sería peor de lo que estamos viviendo. Sería peor. Pero el hecho de que Dios existe y de que nos dio a nosotros la ley, por esa razón nada más es que existe todavía un balance, un equilibrio dentro de la sociedad, dentro de nuestras comunidades, en las familias y en el mundo entero. Por eso nada más. Dios existe, señores, porque su ley existe. Número 4. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Bueno, la existencia de Satanás habla de un Dios único, soberano y verdadero. Escuchen bien. El hecho de que existe Satanás nos da a entender entonces que existe un Dios único, soberano y verdadero. Mira lo que dice Ezequiel 28 del 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrogué de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y reyes te pondré para que miren en ti. Escuchen bien, Dios existe porque el Satanás existe. Claro, Él no creó a Satanás. Él no creó a el acusador o el adversario. Él creó un querubín. Pero dice aquí que hubo maldad en su corazón. Pecó porque quiso ser mayor a Dios. Luego vemos en Isaías capítulo 14 del 12 al 15. Vemos también, amén, una clara alusión ahí a Satanás, al querubín, que se halló orgullo en él. Escuchen bien porque esto es importante. En ocasiones hacemos la equivocación de pensar de que Satanás es lo opuesto a Dios. Y no es así. Para que algo sea opuesto a otra cosa, tienen que ser iguales en todo. Y Satanás no es igual a Dios. Por lo tanto, no es lo opuesto a Dios. Eso es lo que el mundo quiere hacernos creer. De que Satanás es lo opuesto a Dios. Sí, es un rival. Sí, es su enemigo, pero no es lo opuesto. Y el hecho de que Satanás existe nos da a nosotros a entender de que tiene que existir entonces un Dios mayor, supremo, único, todopoderoso. ¿Por qué? Porque como único tenemos a uno
que viene siendo una creación que se haya, amén, de alguna manera revelado con su creador para llegar a tener una posición de adversario y de perseguidor. Eso tiene que quedar claro. No puede existir enemigos, amén, o por ejemplo un enemigo como Satanás, si no existe uno que esté por encima de él. Y sabemos que ese es Dios. Entonces es importante entender eso, porque no podemos creer en el diablo y excluir a Dios. El hecho de que sí, yo siento a Dios. Señores, el hecho de que existe el diablo da a entender de que existe Dios. Porque Satanás solamente fue creado en él mismo por su iniquidad. Porque quiso igualarse a Dios y no podía. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios le dejó saber a él: yo soy el único Dios, yo soy el verdadero Dios y yo soy soberano. Que en otras palabras, sobre Dios no hay nadie. Pero Satanás quería igualarse a Dios, quería usurpar el trono. Y el hecho de que sabemos de que existe un diablo, sabemos que existe Dios. Porque es su adversario, es su oponente. ¿Cómo caíste del cielo? Estoy leyendo Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ves? Esas fueron expresiones de él. Quería igualarse a Dios. Y Dios dijo: no, yo soy el único Dios. Soy el verdadero Dios y soy soberano Dios. El hecho de que existe diablo me da a mí entender que existe un Dios. Porque esta creación fue echada por el Creador. Y en ocasiones nosotros tenemos, amén, a veces nos elude esto de nuestra mente. Esto también tiene que quedar claro, que el hecho de que existe Satanás es la razón por la cual existe tanta maldad. Porque Dios no es el autor de la maldad. Satanás es. Sabemos que también en 2 de Corintios 4:4 nos habla de Satanás siendo el Dios de este siglo. Entonces entendemos que Dios sí existe. Porque Dios representa todo lo bueno, la luz. Pero Satanás representa, amén, la oscuridad, todo lo malo. Y por eso nada más podemos llegar a la conclusión: sí existe Dios. Yo sé que existe Dios porque el diablo existe. En una ocasión, no recuerdo quién había dicho la cita, dice: ¿cómo nosotros no vamos a creer en Dios si nos muestra al mismo diablo? O sea, esto es algo para pensar. Para aquellas personas que insistan en decir no existe Dios, sería absurdo cuando que Él nos está presentando al diablo. Número 5. ¿Cómo yo sé que Dios existe? La transformación del hombre habla de un Dios milagroso. La transformación del hombre habla de un Dios milagroso. 2 de Corintios habla ahí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, Pablo dice: amén, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La transformación tuya y mía muestra, amén, que Dios existe como un Dios milagroso. Hay muchas personas que pueden testificar ahora mismo de cómo ellos vivían una vida desordenada, una vida en crisis, una vida que los estaba llevando cada día más a estar perdidos. Una vida en la drogadicción, en la prostitución, una vida pero simplemente en el crimen, en la violencia. Y cómo Dios llegó a su vida en un momento inesperado o en ocasiones, en momentos en los cuales se invocó a Dios. Llegó en su vida y hoy en día son personas distintas. Tu testimonio de tu vida pasada da a entender que esa transformación muestra de que existe Dios como un Dios milagroso.
Porque nadie, ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene el poder para cambiar y transformar a un hombre de tal manera o a una mujer de tal manera, gloria al Señor, aleluya, que todo cambia, su mente cambia, su forma de hablar cambia, sus vestiduras cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dedican toda su vida ahora al Dios que lo salvó, al Dios que se le manifestó, al Dios que se le metió por dentro. La transformación del hombre es la evidencia más clara y más contundente aleluya, de que existe un Dios milagroso. Porque es Dios que todavía hace milagros, que transforma, gloria al Señor, al más perverso en una persona humilde, en una persona amorosa, a una persona, gloria al Señor, que tal vez esté metida en el ocultismo, en el satanismo, lo convierte ahora en un servidor para Él, para Cristo. O sea, la evidencia de la transformación de los hombres es claro de que existe un Dios milagroso. Porque la transformación y la conversión tuya y mía es un milagro. Y tenemos que entender, amén, que esa es la evidencia más clara. ¿Sabe cuántos ateos se han convertido a Cristo? Se debió a un milagro de intervención, un milagro, amén, de parte de Dios se le manifestó. A Pablo eso ocurrió. Pablo, gloria al Señor, tuvo que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, el mismo que él estaba persiguiendo. Se le presentó camino a Damasco y le dijo: ¿por qué me persigues a mí? No le digo: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los hermanos? Le digo: ¿por qué me persigues a mí? En esa hora en adelante, la conversión de Pablo fue una que hasta los mismos que lo escuchaban se quedaban atónitos. A través de la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos en ocasiones cuando hubieron personas, aleluya, que hasta temor tenían, decían: ¿no es este que estaba buscando perseguirnos? O sea, que la conversión de Pablo fue una que dejaba a las personas atónitas. Pero quedaron convencidos por el mensaje, quedaron convencidos, amén, por su postura, quedaron convencidos por su semblante, quedaron convencidos por el testimonio. Evidencia clara de que Dios existe. Dios existe, amén, cuando podemos ver vidas transformadas. Un ateo podrá argumentar, debatir, hacer todo lo que quiera para exponer sus argumentos y su análisis y todo lo que quiera hacer y presentar. Incluso podrá intentar de presentar razones, porque evidencia no puede hacerlo, pero presentará razones, observaciones de por qué piensa que Dios no existe. Pero tendrá que entonces preguntarse cómo es posible que miles de personas, miles, ya se han aumentado a posiblemente billones de personas, desde el momento que Cristo apareció a la escena hasta el sol de hoy, tienen que preguntarse cómo es posible que hombres y mujeres dieron su vida por alguien que ellos tal vez no creían que existía. Nadie da su vida por algo de la cual no existe. Dios existe por la transformación que existe en nuestras vidas. Dios se manifiesta y deja entender: yo existo, aleluya, porque es el que sana las enfermedades cuando el médico dice que no hay remedio. Dios existe cuando Él, aleluya, cambia la mente, aleluya, de personas que al principio no creían en Él, pero de momento tuvieron un encuentro, aleluya, con el Dios de la gloria y se despertaron, aleluya, y quedaron convencidos de que Dios existe, que no hace falta evidencia más que una, la evidencia de ellos. Yo siento la gloria de ellos mismos recibir la transformación de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en personas, mi amado, que han sido cambiadas y transformadas. La evidencia más clara de que Dios existe están en las mismas personas que caminan hoy en día como vasos, instrumentos de transformación, de regeneración y de un milagro de parte de Dios. Y por último, como yo sé que Dios existe, el hecho de que tenemos en la historia la existencia de un hombre llamado Jesús nos muestra a nosotros de que Dios sí existe. La Biblia muestra de que un hombre llamado Jesús caminó sobre la faz
de la tierra. ¿Y tú sabes qué? Suponer, vamos a suponer que los ateos digan Jesús no era Dios y Jesús no era el Hijo de Dios. Ok, lo dejamos ahí. Ningún ateo puede desacreditar la historia. Podrán desacreditar la relación que tenía Jesús, pero no pueden borrar de la existencia a Jesús, porque Jesús es una figura pública histórica que existió. Hay libros, hay datos para mostrar que un hombre llamado Jesús existió. Ellos podrán nuevamente argumentar en contra de la relación que tenía Jesús, pero no pueden eliminar historia. Por lo tanto, el hecho de que Jesús existió, caminó sobre la faz de la tierra, siendo el hombre que fue, perfecto en todo, vino sin mancha del pecado, vivió una vida en total perfección, sometido a su Padre, Dios, en todo, en voluntad. No vino para buscar nada propio. No vino con egoísmo, con orgullo, con arrogancia. No vino, amén, buscando establecer imperios aquí en la tierra, sino más bien en los corazones de los hombres. El hecho de que Él vino, siendo la persona que fue, da evidencia de que Dios existe. Incluso los mismos fariseos, el mismo Nicodemos incluso, acertó y dijo que sabía que él era un hombre que venía de Dios, porque nadie que esté en pecado podía hacer los milagros. O sea, eso dicen ellos, que nadie que estaría mal y que está en pecado podría hacer las cosas que él hacía. Dando a entender entonces que ellos comprendían que este hombre llamado Jesús venía y provenía de Dios. Aunque en ellos debatían, aunque ellos dudaban de las cosas que él se adjudicaba, diciendo que él y el Padre uno son, de que él es el Hijo de Dios. O sea, cosas que lograban llevar a los fariseos, a los maestros y a los saduceos, los llevaban a decir que el hombre estaba blasfemando, porque se estaba tratando de igualar a Dios. Recuerden que hubieron un sinnúmero de personas que trataron de hacer esto a través de la historia. Y el primero de la creación de Dios, el primero que hizo esto fue Lucifer. Sabemos que ya el pueblo de Israel venía ya con una creencia de que había que tener cuidado con las personas que se autodenominaban de una manera igualándose a Dios o teniendo atributos iguales a Dios. Pero la existencia de Jesús trajo a luz la existencia de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1 para terminar, versos 6 y 13. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que Cristo existió da evidencia que Dios existe. Y la gente podrán, diga al principio, la gente podrán argumentar, ¿y si Dios existiera? Y podrán decir todas las cosas que quieran decir. Pero estas 6 cosas que yo le presenté hoy son evidencias, tal vez no físicas, de yo poder hacer que Dios descienda para yo físicamente mostrárselo. Pero estas 6 cosas, a la luz de la palabra, dan a mostrar que Dios sí existe. Y que por más que usted y yo vivamos a veces con este conflicto en nuestras vidas,
cuestionando a veces el porqué de las cosas y por qué Dios a veces permite las cosas que permite y por qué a unos sí y a otros no. Aunque eso sea real y aunque eso nosotros tengamos que lamentablemente vivir con muchas de esas interrogantes por el resto de nuestras vidas, una cosa yo estoy seguro. Y es que las cosas que conocemos hoy las conocemos nada más como una sombra. Como a espejo nos miramos, pero llegará un momento que vamos a ver las cosas con claridad. Yo sé y confío que lo que tú no entiendas ahora, Dios te lo hará claro en un momento dado. Llegará ese día, amén, que tú podrás entender el porqué de tantas cosas. Hoy simplemente nos corresponde a nosotros creer en Dios y creerle a Dios, creerle en su palabra. Creer que lo que Él tiene para nosotros es para bien y no para mal. Creer y entender que lo que Él tiene destinado para ti, nadie, ni nada podrá interponerse en eso. Porque lo que Él tiene para ti, solamente tú puedes llevarlo a cabo. Y que Él desea que tú y yo podamos levantarnos y emprender lo que Él tiene diseñado y preparado para cada uno de nosotros. Pero eso, señores, solamente lo podemos hacer si nos ponemos, gloria al Señor, a simplemente creer más en Dios y dejar de cuestionarle tanto. Si hay algo que, una de las cosas que posiblemente Dios no le presta mucho oído, es precisamente cuando nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Dios está buscando que tú hagas la siguiente pregunta: ¿qué vas a sacar con esto, Señor? ¿Hacia dónde me quieres llevar? En vez de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasarme estas cosas? No, Él quiere que tú le preguntes y digas, Señor, ¿qué? ¿Hacia dónde me vas a llevar con esto? Ok, vino esta situación a mi vida. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué es lo que vas a lograr hacer a través de mi vida? Aún por encima de todo lo que está girando a mi alrededor. Y si Dios no existiera, tú y yo no tendríamos propósito ni razón de vivir. Por eso yo sé que Dios existe. Porque en ti y en mí existe propósito, existe voluntad, existe en nosotros toda la existencia de Dios. Existe un porvenir, un futuro que no tan solamente te vas a beneficiar tú, sino todos aquellos con el que tú y yo tengamos contacto. Yo espero que se hayan gozado, gloria al Señor. Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Para mí es un placer siempre poder venir y transmitir por estos medios, esperando que Dios pueda bendecirlos de una gran manera y poderosa. Cree siempre en Él y tú verás que para lo que para ti es, aleluya, difícil e imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Amén.